Hola y bienvenidos nuevamente a este encuentro con la gente de radio. Y en esta ocasión nos acompaña Fabián Miranda, Fabián Rueda Miranda, un egresado de la Facultad de Comunicación Social Periodismo. Bienvenido, Fabián. Jaime, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí conversando contigo, con los estudiantes de radio y siempre atendiendo a los requerimientos de mi Facultad de Comunicación Social. Bueno, Fabián, por aquí han pasado algunos compañeros tuyos y también personalidades como el señor Edgar Serrano de Radio Bucaramanga, una voz legendaria y prestigiosa de la radio. ¿Cómo ha sido tu experiencia de radio, Fabián? ¿Cómo llegas a la radio? Bueno, Jaime, te cuento que este tema de la radio es una curiosidad que viene desde muy pelado, desde muy joven. Tengo que decir que el gusto por la radio viene heredado desde mi papá y desde mi abuelo. Ellos son de esos radialistas, perdón, aficionados que desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde están escuchando radio. Pues mi abuelito falleció, pero mi papá sí continúa con esa costumbre maravillosa de que se levanta hasta que se acuesta, está escuchando radio. Entonces uno siempre vio esa cajita mágica que estaba allí sonando, que había una voz que le acompañaba a uno en todo momento, y eso empieza a generar como una curiosidad que más adelante se empieza a materializar. Yo empecé a trabajar con una emisora comunitaria en San Gil, que es de donde yo vengo, que es La Cometa, La haciendo Cometa. unos dramatizados para el bienestar familiar que se llamaban Ciudadano 21. Ya después, cuando se encamina el tema profesional, llego a la universidad desde segundo semestre encaminado con el semillero Equinoccio, dirigido por el docente Alfredo Álvarez, que hoy en día es el director de la Facultad de Comunicación. Y desde allí empieza un camino, Jaime, de explorar muchas cosas de la radio. Empezar a explorar lenguajes, sonidos, bueno, toda la cantidad de espectros maravillosos que tiene la radio y siempre fui por ese oriente. Entonces, ya después se da la oportunidad en el año 2018, después de trabajar también en radio, por ejemplo, en la Federación Nacional de Cafeteros, estuve al frente de un programa de radio que era la base, digamos, sonora de un medio impreso que hacíamos. Sí, hacíamos un periódico que se llamaba Fincas Cafetera Santander y a la par hacíamos un programa de radio que explicaba muchos procesos del periódico. Entonces eso fue un fogueo muy interesante con la radio al servicio rural y posteriormente, pues ya como te digo, al 2018 logro llegar a la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento. Hoy en día pues se acorta el nombre y nos llamamos La Cultural 100.7. ¿Cómo es hacer radio cultural, Fabián? Cuéntale aquí a los jóvenes que se están enamorando hasta ahora de la radio, porque se supone que ese nombre de radio cultural hace que llegue a la cabeza como que solo pasan música clásica o solamente música folclórica colombiana. ¿En qué consiste hacer radio cultural? Bueno, Jaime, la radio cultural es un nicho maravilloso. Yo creo que de las mejores formas de trabajar que hay en radio es la radio cultural. ¿Por qué? Porque tiene un eslogan maravilloso que es el de la diversidad. Ese es un eslogan que ha tenido la Radio Cultural de Bucaramanga, la Cultural 100.7, desde su fundación en 1993 hasta el día de hoy. Digamos que antiguamente esta radio pues sí tenía un componente muy fuerte de música colombiana, de música clásica, pero era como esa visión de antaño de la radio. Digamos que todo tiene que evolucionar en la medida en que pasan los tiempos. Digamos que los factores culturales que se sientan en las sociedades también evolucionan y se van mezclando con muchas otras vertientes. Entonces, la radio también tiene que evolucionar en el lenguaje. Entonces, hoy en día trabajar en la radio cultural implica esa evolución de un lenguaje cultural muy diverso, donde nosotros tratamos de, digamos, que el concepto de democracia en el medio esté allí muy aplicado, porque es que eso es lo que nos compete a nosotros como radio pública y como radio cultural, que todas las manifestaciones, independientemente de credo, de raza, de vertiente musical, de lo que sea, esté incluida en nuestra proyección sonora. Entonces, como te digo, para nosotros una de las palabras que más nos representa es diversidad. Entonces, trabajar en la radio pública es escuchar jazz, es escuchar fusiones, es hablar de música colombiana, es hablar de blues, es hablar de artistas locales, que eso también es otra cosa
fundamental en la cual nos hemos enfocado, Jaime, tú que eres muy conocedor de la movida musical humanguesa, pues, y que nos has acompañado en eventos de la Cultural 100.7, sabes que uno de las banderas de la Cultural ha sido tratar de ayudar a que los artistas locales tengan un espacio muy fuerte en surgir en X, Y género en el cual estén lanzándose o en el cual estén tocando, en fin. Entonces, ha sido maravilloso porque esos espacios se les cierran a ellos en la radio comercial. La radio comercial está en otro cuento totalmente distinto. No voy a decir que es bueno, que es malo, ni me voy a meter en ese debate absurdo, pero sí es contar que también tenemos una plataforma para hablar de músicas nuevas, de qué está surgiendo y hablar del talento de acá, de nuestro talento. Sé muy bien, Fabián, que además de que le dan espacio a esos artistas locales, a esos artistas que están emergiendo, pues además el Instituto Municipal de Cultura y Turismo tiene un auditorio en el que se hacen conciertos de esos artistas. ¿Cómo se acopla o cómo es ese enlace entre la programación de la emisora cultural con esas presentaciones de shows en vivo? Eso es maravilloso, maestro, porque hemos logrado articular una campaña, digámoslo así, muy completa, como tú lo acabas de decir. Nosotros como emisora cultural, la Cultural 100.7 es, digamos que el brazo mediático del Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Eso hay que tenerlo muy presente porque nuestro eje vertebral es el IMCT. Entonces, el IMCT, obviamente, en su labor también de apoyar la movida artística y cultural de Bucaramanga, necesita crear espacios para que los artistas puedan estar tocando. Entonces, como tú lo decías, hemos articulado iniciativas como los conciertos que venían con los 25 años de la emisora, donde ofrecíamos el auditorio Pedro Gómez Valderrama a modo de convocatoria para que los artistas fueran, se presentaran y nosotros en la radio nos encargábamos durante todo un mes, esos conciertos se hacían cada mes, por ejemplo, nos encargábamos de que pudiéramos hacer la difusión, contarle a la gente quién es el artista, cuántas producciones tiene, hacia dónde se proyecta. Bueno, todo un panorama muy general para que las personas conocieran de ese músico, de esa banda, y de una u otra forma ya cuando llegaban al estrado, mucha gente se interesaba de forma pues curiosa por conocer qué era lo que había allí detrás de ese artista. Además, ese concierto, por ejemplo, lo grabábamos y lo emitíamos en nuestra programación con un live, ¿sí? Además que constantemente estamos rotando las canciones de esos artistas para que la gente pues se motivara todavía más a escucharlos. Qué bien, Fabián. ¿Cómo es un día de Fabián Rueda en la radio? ¿Eres de los radialistas que están locutando desde la mañana? ¿Cuál es tu función, Fabián, allí en la cultural? Bueno, Jaime, te cuento que en estos momentos en la cultural tengo varias cosas a mi cargo. Pues primero, soy la voz oficial de la emisora. Segundo, me encargo de la producción general de la emisora. Y tercero, estoy al frente de un magazine radial en la tarde que se llama Luces de la Ciudad. Entonces, Es un el día, clásico magazine de la sí, emisora. lleva más de 20 años, lo inició una compañera llamada Rina Contreras, y es llevar las banderas de un programa muy emblemático, lo cual es algo emocionante y también es una responsabilidad bastante fuerte. Entonces, un día para mí implica, Jaime, levantarme temprano. Yo no tengo que estar todo el día en la emisora, pero eso no quiere decir que no esté haciendo cosas de la emisora. Digamos, implica levantarse temprano, y eso es una cosa que quiero ser muy enfático con los chicos que están viendo radio, a informarse, Jaime. Una de las cosas vitales que tiene nuestro oficio, en lo cual requiere sí o sí que estemos inmersos, es en la información, estar revisando periódicos, revisando Twitter. Twitter es una fuente de información muy interesante. También hay cosas que no funcionan, pero también hay mucha información. Revisar listas musicales, en fin, hay que datearse de muchas cosas. Leer Arcadia, leer la BBC, extraer mucha información, porque eso es lo que nosotros le llevamos a los oyentes. Entonces, desde muy temprano, estar leyendo diversos medios para poder tener información. Entonces, desde la mañana nosotros con mi equipo de trabajo organizamos lo que será el programa de la tarde, empezamos a hacer como
un esquema en general de cada cosa que vamos a hablar, de las entrevistas que van a ir. En fin, organizamos todo un planteamiento muy general del programa. Después empieza la gestión de la producción general, analizar qué campañas vamos a empezar a implementar mensualmente en la emisora. También hablar de pues qué cuñas, qué producción hay que grabar, porque no solo pues planearlas, sino mirar cómo hay que ejecutarlas. Y ya en la tarde, Jaime, ir al aire, estar desde temprano, pues el esquema que uno organiza en la mañana, en la tarde vuelve y lo retoma, mira que todo esté listo, chequear como que la música, todo esté en orden, y a las 4 de la tarde ya en cabina al aire hasta las 7 de la noche con luces. Eso ha cambiado un poquito con el tema de la pandemia, entonces hemos tenido que cambiar algunas cuestiones, pero más o menos por ahí va la cosa. Qué bien, finalmente, Fabián, ¿cómo se llega a ser la voz de una emisora? ¿Cómo fue en tu caso? Pues bueno, Jaime, yo creo que esas son cuestiones, ser la voz oficial como tal de la emisora, no sé, yo creo, diría que eso es un don por un lado, una cuestión que agradezco que mi abuelo hacía radio, mi abuelo, bueno, no solo era oyente, sino también en un punto hizo radio en San Gil, entonces tenía un registro muy interesante y bueno, le debo a él parte de ese registro. Y lo otro es que es un entrenamiento, Jaime, eso requiere mucho de la dedicación, de estar uno pues haciendo ejercicios, de lograr perfeccionarse, pulirse en un oficio, porque eso es básicamente lo que da el éxito en la radio. Por eso yo quiero invitar a los estudiantes a que si les apasiona la radio, empiecen a cultivar aspectos de su voz, de la dicción, del oído, hacer ejercicios, lectura en voz alta. Puede que no todas las personas tengan un registro de lo que dirían, uy, un tenor o quién sabe qué para radio, pero van a cultivar una dicción maravillosa que al final eso es lo más importante en la radio, tener un discurso articulado muy bien establecido y para eso hay que hacer muchos ejercicios y eso es básicamente constancia. Yo creo que para llegar a este estrado, Jaime, de ser la voz oficial de la emisora y poder establecerme en radio ha sido un trabajo de mucha constancia, de dedicación y de amor de verdad por el oficio radial desde hace mucho tiempo. Bueno, Fabián, agradeciéndote una vez más esta disposición y el haber estado con nosotros aquí en Gente de Radio. Hasta la próxima y que haya además mucho rock en la vida, ¿no? Por supuesto, mucho rock, Jaime, y te agradezco por tenerme presente. A los estudiantes que nos están escuchando en este momento, quiero invitarlos a que estén muy conectados con la Cultural 100.7. Es una radio pública a disposición de todos los ciudadanos y pues que cuando esta situación de pandemia pase, mejore las puertas de la emisora que tiene en estos momentos una de las mejores instalaciones radiales de Bucaramanga, se acerquen para que conozcan y vean cómo se hace la radio cultural. Muchísimas gracias, Jaime. Buen rock.